Buenas noches, bienvenidos al debate en Popular Televisión. Los medios de comunicación de todo el mundo están volcados estos días con el coronavirus, un tema del que hablamos ampliamente hace ya algunas semanas. Fue el 30 de enero, hicimos un programa dedicado monográficamente a este asunto. Hoy también vamos a hablar de él durante unos minutos nada más, pero lo haremos para saber cómo se está produciendo esa expansión y las consecuencias tanto en el ámbito de la salud como también, por ejemplo, en el económico y el político. Pero ya hablando de política, porque este asunto no puede, no debe tapar otros de actualidad, en un programa como este, hablando de política, ayer se producía un hecho importante que está teniendo su análisis y que hablaremos de él hoy. Ese encuentro bilateral entre las delegaciones de España y de Cataluña que se producía para abordar el conflicto catalán con fórmulas imaginativas. Ayer lo decía así la ministra portavoz. Vamos a analizar qué puede significar esta cuestión y además también con unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina en Cataluña o en Galicia y el País Vasco, para las que el Partido Popular y Ciudadanos han decidido aliarse. Vamos a ver en qué modo, de qué manera y hasta qué punto también las primarias de Ciudadanos pueden afectar a esa estrategia y también afectar a la política en la región de Murcia, aunque no parece que demasiado. Lo vamos a hacer con nuestros invitados que les presento a continuación. Víctor Meseguer, bienvenido, buenas noches. Un placer, siempre. Gracias por estar aquí. Pablo Olesa. Un gusto estar aquí esta noche. Buenas noches. Y Pepe Rocamora, bienvenido, Pepe. Hola, buenas noches. Encantado de tenerte. Oye, pero empezamos hablando... Pepe, como periodista... Yo no sé si te tienes que leer mucho... La primera pregunta te la pongo a ti. Si tienes que leerte muchas informaciones sobre el coronavirus, estar atento a lo que ocurre en la región de Murcia, atento también a las consecuencias económicas, en el ámbito de la salud, en el ámbito, digamos, del miedo, de la precaución. La verdad es que hay que estar muy atento a esta cuestión, ¿no? Es de primera línea. Lo del miedo es terrible. Vamos a ver, las cuestiones de salud, por lo que nos están diciendo, esto es una gripe, y que como una gripe no es precisamente de las que tiene una tasa de mortalidad más destacada. Otra cosa es la psicosis que se está creando, y no digo en la región de Murcia, no digo en España, no digo en Europa, ni en el mundo. Están todas las instituciones preocupadas con todo este asunto. ¿Y hasta dónde vamos? ¿Y de verdad esto se justifica? Entonces, le ponemos números a la cosa y decimos, ¿cuántos muertos origina cada año la gripe en el mundo? En el mundo, pues 600.000. ¿Cuántos muertos originan, por ejemplo, los accidentes de tráfico? 1.300.000. El SIDA, 900.000. ¿Y cuántos origina esto? El coronavirus. Bueno, de momento, 2.000 y pico, cerca de 3.000. ¿Y esto es algo más que una gripe? Pues parece que no. Lo que ocurre es que estamos con una psicosis que está originando no solamente un problema de convivencia en toda la sociedad, sino que además está teniendo repercusiones económicas y eso nos va a afectar a todos. Y ahí tendrían que, digamos, hacer reflexiones todas las administraciones, los gobiernos, los responsables sanitarios y los medios de comunicación. Sí. Lo que pasa es que está habiendo una repercusión. Vamos a ver un mapa del momento actual, de cómo está afectando. Yo creo que también en gran medida es el miedo a lo desconocido, ¿no? Es una situación nueva, un coronavirus nuevo. Estamos en la Edad Media, esto no es la peste. Esto lo sabemos. ¿Quién está resultando afectado y quiénes son las víctimas de esta enfermedad? Lo sabemos. Quiero decir, no son los críos de 15 años, son personas que tienen una determinada edad y que además han tenido antes otras enfermedades o que padecen otras enfermedades. Esto es lo mismo que el golpe de calor u otras circunstancias similares. Que no... Pero además, fíjate, yo creo que ha iniciado una buena línea de pensamiento Pepe Rocamora. Yo creo, sinceramente, que es una gripe, pero creo que apuntabas en esa línea, corrígeme, una gripe que en este caso está... Yo no soy médico, lo que me dicen es que parece que es algo parecido a una gripe. Yo no voy a lo médico, es una gripe vinculada a la geopolítica internacional.
Aquí ya había sacado yo mi teoría conspiranoica. Es teoría decir, parece que hace ya mucho tiempo, esto es Hawái, hace mucho tiempo que empezamos con la limitación del poder chino. Lo que está ocurriendo en estos días limita de una forma importante el poder chino. ¿O no? ¿O sí? A ver, ¿O sí? ¿por qué? Sí, porque China ahora mismo está cayendo en exportaciones de una forma espectacular. Pero ojo, como también podemos llegar a la conclusión de que el mundo actualmente es como una bicicleta, que si no peladeas te caes, el de la bicicleta y los espectadores. Resulta también que lo que ha ocurrido en Italia para tratar una gripe le ha supuesto ya el 10% de caídas en turismo. Yo el otro día me decía un amigo, hombre, no está bien que a los españoles le pongan el termómetro en Italia y no se lo pongan cuando llegan aquí a España. Esto de los nacionalismos últimamente está pasando está por todos los sitios. Pero de todas formas, situaciones como estas ponen de manifiesto la capacidad y la calidad que tienen las distintas administraciones, entre otras la sanitaria. La española, que está demostrando que es bastante solvente, y otras que no. Ojo con el dato, ojo con la gripe, que nosotros vivimos de 40 millones de turistas. Ojo con la gripe. Es decir, y sobre todo, quien está moviendo los hilos, yo tengo una teoría con esto acabo, Pablo. La realidad que vemos es la que iluminan los locos. Los locos no los focos. Yo no sé quién hay detrás de los focos, pero últimamente hay alguien interesado que estemos en esto de los coronavirus. Sí, pero estás más o menos apuntando, Víctor, a que hubiese habido algún país detrás de este nacimiento de este virus nuevo, radicalizado, violento, de rápida expansión. Yo creo que no es el caso. Creo que es un virus nacido en Wuhan, en China, producto, alguien sabemos que en esa región, en esa Hubei, que es la capital de la región. Si lo tienes claro, no, pero un segundo. Ahí hay un laboratorio militar de virus y alguien puede apuntar, alguien considera que se les ha escapado. Cosa que ha ocurrido en otros lugares. Hay 3 laboratorios de virus y bacterias radicalizadas, militarizadas en el mundo. Uno está en Estados Unidos, otro en la antigua Unión Soviética, en Rusia, y este tercero en China. De hecho, hay una novela de hace 25 años donde ya un escritor planteaba que en ese laboratorio había un incidente. Pues yo creo que, ¿por qué se produce la psicosis con el coronavirus? Uno, porque ante algo, una enfermedad que no hay vacuna, eso genera una incertidumbre brutal en las personas. Si no hay solución, no hay vacuna. En segundo lugar, porque ha tenido una expansión a una velocidad descomunal. Es cierto que se ha expandido, ha crecido, ha cruzado fronteras a una velocidad mucho mayor que la gripe común. Sin embargo, es cierto, y en tercer lugar, que está afectando ahora mismo con cierta fuerza a 5 países. A China, por supuesto, a Singapur, pequeño paisito en el entorno de China, a los coreanos del sur, y está afectando a Irán, curiosamente ya muy lejos en el sudeste asiático, en la zona de Oriente Medio, y ahora, por desgracia, también resulta que la psicosis aumenta porque también ha afectado a un país como Italia. Pero ¿qué toca decir? Es verdad y es cierto que hay 3 elementos o 4 que nos ayudan a ser un poquito menos alarmistas. Primero, en la última semana hemos visto una desaceleración brutal del número de infectados y del número de víctimas. En segundo lugar, eso quizá gracias a China y a su papel a la hora de tomar medidas drásticas en su país, en la expansión. En segundo lugar, vemos que la mortandad, aunque es más alta que la gripe, no deja de ser un 2%. En tercer lugar, cuando en España tengamos 30 grados de temperatura, ese virus muere automáticamente, como le pasa al de la gripe. Pero, y luego por último... Eso no parece que esté muy claro. No, sí. Y luego por último, el último dato, que es verdad que lo habéis apuntado. En España solo ha habido 450.000 infectados de gripe común y han muerto unas 6.000 personas debido a la gripe. En todo el mundo solo han muerto 2.000 personas debido al coronavirus. Pero fíjate, si la televisión, si todos los medios de comunicación todos los días le explicaran aquí a la audiencia, en España al año hay 8.000 intentos de suicidio, y eso lo supusiéramos en todas las cabeceras de telediario, la gente en vez de ir a comprar máscaras, por cierto yo vendo máscaras, en vez de ir a comprar máscaras, porque soy asmático, a 100, a 200 50, euros, soy asmático y tengo muchas en casa. Si pusiéramos 8.000 suicidios, la gente en vez de ir a comprar máscaras diría, nena, llévate la cuerda. Y todo el mundo vende cuerdas. No está siendo real el debate. Hay una pandemia, pero no está siendo real.
alguien está haciendo este debate, alguien está sacando este debate de las costuras. Hombre, es que a los medios una cosa tenía sí les apetece y yo mucho. no estoy por En contribuir. cualquier caso, vamos a ver algunos testimonios interesantes. Hay en Italia, en el norte de Italia, hay muchos Erasmus, algunos de la Universidad Católica que está ahí estudiando, y la verdad que lo que transmiten es tranquilidad de aquellos lugares. Vamos, nos han mandado ellos mismos una grabación para darnos su opinión acerca de qué están viendo allí y cómo están viviendo la situación. Los centros públicos y universidades han sido canceladas, los supermercados están llenos de gente debido a que están comprando grandes cantidades de comida para evitar salir a la calle lo máximo posible. Prácticamente nadie lleva mascarilla, se está tomando todo con bastante normalidad, simplemente se están evitando las aglomeraciones de gente y los transportes públicos están teniendo mucha menor cantidad de gente, pero la mayoría de mis compañeros de Erasmus seguimos aquí, muy pocos se han ido a España y estamos siguiendo las medidas de seguridad que nos ha enviado la Organización Mundial de la Salud. Bueno, aquí la verdad es que la situación se está desarrollando con relativa normalidad. Sí que es verdad que no es la situación que hay ahora mismo en la Lombardía o en el Véneto, donde sí que hay un mayor número de afectados. De hecho, aquí en Módena, que es una ciudad de la región de Emilia-Romagna, creo que hay un caso confirmado, ninguno todavía. Así que sí, aquí siempre pues con normalidad, intentando hacer la vida como siempre, pero sí que es verdad pues que ahí pues algunas cosas se han cerrado pues básicamente por unas medidas preventivas para evitar contagios innecesarios. Bien, esto es lo que nos cuenta de Italia, y aquí en Murcia nos ha atendido el Jaime Pérez, que es especialista en medicina preventiva y salud pública de la Consejería de Salud, y nos cuenta dos cuestiones fundamentalmente: qué está haciendo la Consejería hasta ahora y también algunos consejos para todos los ciudadanos. Desde el 20 de enero aproximadamente, la región constituyó un comité de vigilancia, la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, que a su vez está también coordinado con el Centro de Control de Enfermedades Europeo y las instituciones internacionales. Y aquí en la región, ese comité de seguimiento ha hecho ya varios protocolos que se han actualizado no menos de 3 veces para dar instrucciones a todo el personal sanitario de la región para que puedan tomar las medidas adecuadas ante posibles casos en investigación. Además, se han hecho cursos de formación a todo el personal sanitario de la región, del Servicio Murciano. Se han hecho unas 14 ediciones en total, o sea que la mayoría del personal ha tenido información sobrada. Las medidas de prevención del coronavirus son similares a las que tiene el virus de la gripe, no son diferentes. Entonces, las medidas en los sitios donde está la enfermedad, ha habido medidas específicas, pero las más habituales son lavado de manos. O sea, la gente tiene que tener en cuenta que cuando toca cosas, muchas veces, o algunas veces esas cosas pueden estar contaminadas por virus, entonces tocamos los objetos. Al tocar esos objetos, luego nos limpiamos el ojo, nos frotamos el ojo y ahí ya nos transmitimos el virus, lo cual lavado de manos es fundamental. Y luego otra medida fundamental es no acercarnos más de 1 metro a personas que veamos que están tosiendo o estornudando. No se recomienda viajar a las zonas afectadas, no se recomienda viajar ni a China ni a las zonas asiáticas afectadas, y las más comunes y habituales sería la zona norte de Europa, que son las 4 regiones afectadas, que sería la Lombardía, Piamonte, es decir, básicamente Turín, la zona de Milán, la zona de Venecia y la zona de la zona de Bolonia, la Emilia-Romagna. Bien, pues así están las circunstancias. Vamos a ver qué ocurre durante las próximas fechas. También en el transcurso de vuestras intervenciones habéis hablado de las características del virus y demás. Vamos a escuchar, yo decía que el 30 de enero hacemos un programa aquí con varios expertos, y por teléfono hablábamos con José Manuel Sánchez Vizcaíno. Él es uno de los mayores expertos en enfermedades de carácter animal, de salud animal. Recordemos que el coronavirus lo es, y es catedrático de la Complutense de Madrid. Nos decía sobre este virus lo siguiente. Una pandemia muy importante, hace tiempo también producida por un coronavirus, y bueno, sí, lo sigo muy de cerca. La verdad es que en este caso es un virus que está aportándose
de una manera más rápida que SARS en cuanto a contagio, pero hasta ahora los niveles de mortalidad y de gravedad son bastante más bajos que lo fue SARS. Ellos tienen un sistema de alimentación muy diverso, tienen muchísimas especies animales que les gustan, entre ellas muchas silvestres, algunas que por supuesto no pasan ningún tipo de control sanitario, las obtienen de cualquier sitio, y entonces en este caso el coronavirus de esta ocasión, que es diferente a los otros dos que te he contado, al del SARS y al del MERS, pero vamos, que son del mismo grupo, de la misma familia, ese coronavirus no había sido descrito hasta ahora. Me parece más tranquilizante o más tranquilizador es que la mortalidad es mucho más baja que lo fue SARS, ¿no? SARS estuvo rondando el 10-11% y de momento lleva un 3%. Es cierto que podría pasarse más virulencia, pero normalmente los virus tienden al revés, a bajar virulencia conforme van avanzando su infección. Era habitual decir, bueno, en 3 semanas tenemos una vacuna, hoy ha salido que un laboratorio Inovio iba a tenerla en 2 semanas, que el Centro de Control de Enfermedades de China iba a tenerla en 3, que el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos lo iba a tener en 4. Todo eso es muy relativo. Es decir, que una cosa es que tengamos una molécula que sea, o un virus atenuado o inactivado, que sea capaz de generar una respuesta, pero desde que se dispone hasta que se comercializa, tiene que pasar por una cantidad de filtros, ensayos preclínicos, ensayos clínicos, lo tienen que revisar la información, las autoridades regulatorias, la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, comercializarse, precio, distribución, es decir, que puede pasar muchísimo tiempo. E igual cuando se dispone de la vacuna, la enfermedad ya ha pasado. Y entonces, claro, la industria, que tiene que invertir cantidades ingentes de dinero para una vacuna de este tipo, se tiene que plantear, ¿me va a compensar? El ébola, por ejemplo, tardó 3 años en disponerse de una vacuna y ahora mismo está detrás algunas ONGs que están cotizando y pagando por la vacuna, o no pueden países como Costa de Marfil, como República Centroafricana, no pueden costear el coste de la vacuna de ébola, ¿no? Seguiremos la próxima fecha, Pepe, hablando de esta cuestión y atentos a ella. Sí, quiero decir que esto es un tema de ver en qué medida la opinión pública termina condicionando no solamente la inquietud de las personas, sino incluso la economía. Y esto lo estamos viendo todos estos días con cómo están las bolsas y cómo está todo esto. ¿Se justifica que con una situación así tengamos todas estas caídas y todas estas preocupaciones? Bueno, pues parece que no. Porque estamos hablando de problemas de estudiantes, de desplazarse de un sitio a otro. Estamos hablando de ferias como la de Cataluña, la de Mobile. Bueno, lo de Cataluña parece que hay algo más. Sí, hay algo más. Que lo de... Sí, pero de lo que no hablamos es del repunte proteccionista en Estados Unidos con el señor Trump. Sí. De lo que no hablamos es de algo muy cercano como el Brexit y que posiblemente también tenga algo que ver en todo esto, ¿no? De las bolsas. Y luego también tenemos a la vuelta de la esquina la campaña de turismo. ¿Y el coronavirus tienen que ver? Está claro que en un mundo... Tienen que ver que una cosa tapa la otra. Pero está claro que en un mundo interconectado, el batacazo de las bolsas, de la española en particular y en general de todas, no se explica por el porcentaje, por el número de víctimas, por el número de afectados, no se explica. Pero yo esta mañana me llamó un amigo también de vosotros, que es José Luis, que estaba en Italia, en Roma. En Roma, fuera del foco, del foco de los focos distintos que hay en 3 regiones de Italia, ¿no? Y me decía, el aeropuerto de Roma está completamente vacío. Cuando pedí un taxi para que me llevase al centro de la ciudad, me dijo el taxista que era la primera carrera que hacía en toda la mañana. Entonces, la economía es un estado de ánimo, es como el fútbol, lo que decía Valdano, y cuando el estado de ánimo es negativo, pues y el miedo es un factor determinante en cómo se mueve el dinero, y cuando además se pueden crear obstáculos al movimiento de las personas, se pueden levantar fronteras que no existían, en el caso de la zona Schengen en la Unión Europea es un caso al punto, y aunque las autoridades sanitarias, ni la OMS, ni ningún ministerio hasta ahora, ni el italiano, ha prohibido los viajes, sino que ha recomendado que no se hagan ciertos desplazamientos a ciertas zonas, aunque ha cuarentinizado algunos pueblecitos en concreto del norte de Italia. Aunque es verdad que las universidades italianas, que aquí desde la UCAM es lo que más hemos sentido, por un periodo temporal todavía acotado, han decidido posponer la actividad académica. Eso está afectando a los alumnos que hemos visto en estos vídeos, ¿no? Que ha dejado de haber actividad académica, ha dejado de haber actividades de visitas, de field trips de los alumnos y de los colegios, etcétera,
en salidas, ¿no? Salidas culturales. Ciertamente todos nos vemos afectados por el pánico, el miedo y en algunos casos la histeria. A ver, yo hay una cosa, yo no soy sanitario, pero hay una cosa que con el teórico sentido común no entiendo. ¿Cómo es posible que cerremos la Scala de Milán, que cerremos los carnavales, que no son acontecimientos que reúnan a millones de personas, y en cambio pues el metro de Roma, que es un metro reciente y pequeño, o el de Milán, no está cerrado? ¿Es que hay menos contacto en el metro que en la ópera o en los carnavales? No lo entiendo. Yo la pregunta que me hago es, y vuelvo a mi posición conspiranoica, es decir, hace años nos hubieran dicho que un grupo asentado en Rusia puede condicionar una elección en Estados Unidos, ahí me habría dado la risa. Hoy no me da la risa. Hoy tengo la convicción ¿Los rusos están en la vanguardia informática? No sé si están, ¿Y de la opinión pública? Pero en la vanguardia de cargarse ciertas opciones políticas en Estados Unidos. Pues han adelantado mucho en los últimos años, sí, porque antes no estaban ahí. Yo creo que este tema, quien tienen que llevarlo son los sanitarios, y evitar que entre otros actores, otros operadores en su gestión, generando un daño económico que posiblemente nada tenga que ver con la realidad sanitaria. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que este tema, bueno, ha mediatizado, pero no ha apagado otros. Por ejemplo, el de, a nivel ya nacional, nos venimos aquí exclusivamente, el de ese encuentro que se producía en Madrid entre las delegaciones del Estado, de España y de Cataluña. Vamos a escuchar las valoraciones que al terminar hacía la ministra María Jesús Montero y el presidente Torra. Por eso nuestra obligación, la de este Gobierno, pasa por despensar, por coser las heridas, por reconstruir los puentes y crear las condiciones para un clima de convivencia entre catalanes, sean o no sean independentistas, y entre Cataluña y el resto de España. Tenemos que ser capaces de encontrar fórmulas imaginativas que nos permitan identificar esos puntos de encuentro para avanzar en la superación del conflicto político, que es lo que hemos expresado ambas delegaciones que queremos hacer con el transcurso y con el inicio de estas reuniones. Que nosotros entendemos, y la propuesta es muy clara, que se basa en el ejercicio del derecho de autodeterminación y en la amnistía. No hemos tenido por parte del Gobierno español una respuesta a esta posición y, por tanto, seguimos sin conocer cuál es la respuesta del Gobierno de España al conflicto político catalán. Pues mire, lo que sí nos hemos conjurado es que le damos tanta importancia a esta mesa de diálogo porque queremos resolver este conflicto, de que queremos aislarla de cualquier otro hecho que pueda afectarla. Bueno, ¿qué os parece ese encuentro? Yo creo que me gustaría que analizáramos dos puntos de vista. Por una parte, lo que es la percepción, el mensaje, que es muy importante en todos los casos, y en este de tanto o más, tanto para los catalanes como para el conjunto del país, y luego qué realmente se puede negociar. Pablo. ¿Me dejas hablar? Primero, muy bien. En primer lugar, hay que situar esta mesa como una promesa que hizo el PSOE a Esquerra Republicana para que Esquerra Republicana pues se abstuviese y de forma que el Partido Socialista pudiese gobernar. Con lo cual es una promesa de Pedro Sánchez a Esquerra Republicana. En ese contexto aparece una mesa técnicamente de gobiernos, pero no puede ser de gobiernos. Es decir, mi primera apreciación mi primer comentario, tiene que ver con que sería ilegal que hubiese una mesa de gobiernos, una mesa bilateral entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España. Tal mesa no tiene cabida ni en la Constitución ni en el Estatuto catalán, por lo tanto sería ilegal. Con lo cual, ¿qué podemos decir que tenemos? Una mesa de camilla donde los gerifaltes, si queremos verlo así, de partidos que gobiernan se sientan a hablar. En segundo lugar, es curioso que aún intentando mantener la idea de una mesa de gobiernos, la composición es el segundo factor, la composición de esa mesa en el lado catalán es absurdo. Es decir, si es una mesa del gobierno catalán, ¿qué pinta ahí el antiguo jefe de gabinete de Puigdemont? ¿Qué pinta ahí la antigua mano derecha, el señor Bové, que además apareció con la famosa Moleskine? ¿Qué pintan ahí? No están en el gobierno. La señora Artadi tampoco. Entonces es un grupo de amigos, una especie de emisarios mezclados con el gobierno institucional de Cataluña. Es un auténtico caos, ¿no? Y luego, en tercer lugar, los contenidos. Vamos a ver, es una mesa cuyos contenidos
aquellos que quiere poner encima de la mesa el gobierno catalán, son completamente anticonstitucionales y por lo tanto ilegales. Si precisamente el Tribunal Constitucional le ha dicho al Parlamento catalán que no puede debatir sobre ciertos temas que escapan a su competencia, como por ejemplo la abdicación del rey de España, ¿cómo puede ser que se sienten a hablar de cosas ilegales el gobierno de España con el gobierno de Cataluña? Es decir, la amnistía, es decir, el moderador internacional y, por supuesto, también la autodeterminación. Si esas cosas son ilegales, no puede ser que se traten en esa mesa. Con lo cual, me parece que es un precio muy alto que va a pagar Pedro Sánchez, al que están ninguneando. Va a ser el infierno de Pedro Sánchez. Ya sabemos para qué Pedro Sánchez está ahí. No es para cumplir la promesa, él se puede desquitar de sus promesas. Está ahí porque necesita a toda costa que le aprueben los presupuestos. Y quizá el día que Esquerra Republicana le apruebe los presupuestos, pues la mesa empieza a tambalearse. Hoy, de hecho, el techo de gastos se ha aprobado y es un paso previo. Pepe, parece que a los independentistas catalanes la escenificación les ha gustado, porque eran 2 delegaciones de igual a igual y era algo que les ha gustado, pero no tanto que no han encontrado respuestas a sus peticiones que las han puesto encima de la mesa, las primeras, las desde el primer momento. No creo que esperara a nadie, ni siquiera a ellos, que les dijeran que sí a nada. No lo veo. Quiero decir, hay que pensar que aquí, más que representaciones gubernamentales del gobierno nacional español y de la autonomía catalana, pues había representaciones de distintos partidos políticos. Ahí estaba representado el PSOE, estaba representado Podemos, estaba representado el PSC, estaba representado Esquerra Republicana de Cataluña y el partido de Puigdemont. Quiero decir que cada uno con sus intereses que no tienen por qué ser coincidentes. Y entonces están negociando esto. Bueno, pues la necesidad de buscar una solución. Y entonces buscan esta vía. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Bueno, dicen una reunión cada mes. Una reunión cada mes para llegar a dónde. Porque hasta ahora parece claro que los postulados que plantean los independentistas es una línea Maginot en la que no están dispuestos a renunciar. Y esa línea Maginot es directamente la independencia y que los condenados por los sucesos del referéndum pues salgan a la calle. De hecho, Torra apuntaba que el gobierno o los representantes de España habían puesto encima de la mesa cuestiones concretas de financiación, temas económicos y tal, y que él no quiso entrar en eso, ha dicho, porque eso no toca, estamos en temas más gordos. Los representantes de España ahí teóricamente son todos. Bueno, mientras no rompamos la soberanía, lo son todos. Entonces, de esos no, toca lo otro, y no sé cómo se sale de esa situación, porque seguramente los representantes del gobierno central pueden querer plantear, no sé hasta qué punto, algún referéndum que encaje con la Constitución y no se hable de la independencia, y los independentistas que esa consulta sí que tenga validez. No sé cómo se puede cuadrar el círculo. Ni una cosa ni la otra. Es decir, aquí había 2 opciones. Enrocarnos era un problema que está enquistado, y ahí seguimos. Entonces no sé cuál es la salida. La única salida que va a quedar, para algunos, que supongo que les caerá bien, es que los tanques entren por la diagonal. Yo a esa no me apunto, dicho sea de paso. Esa es la de hazaña. Sí, esa a mí no me interesa. Es decir, los tanques por la diagonal, pues mire usted, pues no. Otra, que intentemos buscar soluciones. Para dialogar, en cualquier proceso de diálogo, tú tienes que ofrecer algo que sea valioso para la otra parte y al menor coste posible. Yo sinceramente creo que, si esto no es mío, esto es teoría de la negociación, vale para temas internacionales y vale para una negociación familiar o de un mediador familiar. Hay que pasar de las posiciones a los intereses. Ambas partes están en las posiciones. Se caen mal, se insultan y tú más porque tú hiciste no sé qué y el otro hizo no sé cuánto. Sinceramente yo creo que en estos 4 años no se va a negociar porque hubo una quiebra de la confianza. Y para volver a negociar hace falta que esa quiebra de la confianza vaya desapareciendo. Pero oiga, a mí sí me es importante de que la ciudadanía catalana, una de las cosas valiosas que puede tomar en consideración, que en vez de estar pendientes de cómo nos matamos a palos en las calles, que estemos pendientes de que estamos negociando. ¿Qué vamos a negociar? Y enlazo con lo que decía Pepe. Nada, pues negociaremos temas sobre qué queremos hablar, procedimientos.
estaremos 4 años mareando la perdiz y con mucha suerte que no explote el invento. Posiblemente cueste una legislatura recuperar la confianza para que las partes puedan entrar ya en los temas nucleares. Bueno, pues yo creo que es un camino que se ha emprendido y es un camino que hay que explorar, sobre todo porque si alguien me demuestra que hay una alternativa, pues yo estoy dispuesto a considerarla, pero si no hay alternativa, tendremos que hacer esfuerzos por reconducir la política española. ¿Por qué? Mira, yo he oído de la parte más conservadora, he oído cosas que no he entendido. Es que estamos negociando el gobierno de España con unos de allí, no. El gobierno de allí será con todos los asesores que quieran llevar, como en cualquier negociación, con el gobierno de España. Y el gobierno de España, hoy por hoy, en ciertas cuestiones, pues permítame usted, por un principio de lealtad institucional, nos representa a todos. ¿Sabes cuál es el problema, Antonio? Que yo creo que están viendo ciertos partidos en esta negociación y en muchas de las cosas que está ocurriendo en este país, que de aquí a 4 años no va a haber extrema izquierda. Porque la extrema izquierda le pasa siempre lo mismo, que cuando pasa por el poder se deja la extrema. Siempre ha pasado. Y yo creo que ese es el problema. ¿Es decir, la extrema izquierda está ahora en la Moncloa? Sí, sí. Yo creo que ahora mismo el Podemos tendrá que hacer un esfuerzo de equilibrio. Lo van a hacer con elementos muy perjudiciales, Pepe. Es decir, porque cuando no puedes hacer izquierda redistribuyendo la riqueza, la izquierda lo hace con los símbolos. No, y los símbolos no es, tocan la piel de la gente. El problema no es la extrema izquierda. Pero estamos en esa. El problema a todo esto, Pablo, quería comentar. Tu línea de intervención me parece estupenda, pero esta vez no coincido en nada. No digo ni mucho ni un poco. Mira, pues, no, pero es la realidad. Es la realidad. Hablamos de una mesa que no tiene cabida en ningún sitio, si es una mesa entre gobiernos, en ningún lugar, y por lo tanto es una mesa de amigos, una mesa de camilla de amigos. Dicho lo cual, hay que ver todos los ángulos de un problema, y estoy de acuerdo contigo en una cosa. Es cierto que ¿qué hacemos? ¿Nos mantenemos siempre enrocados en posiciones absolutamente fanáticas, cada uno en las suyas, y no hay encuentros? Posiblemente, si vemos este primer encuentro como un camino a largo plazo, un camino maratoniano, ellos lo han percibido así, un camino de varias legislaturas, puede que al final del tiempo, para el gobierno español y para los españoles y para España, eso conduzca a un reblandecimiento de las bases que apoyan fanáticamente a unos fanáticos que dirigen un procés que ha llevado a Cataluña a la quiebra, sí, y además el resultado. Pero déjame terminar. No hay que olvidar otro factor. Es decir, el diálogo en sí, pero ¿a qué coste? ¿Pero a qué coste hacemos esta operación de pedagogía? A un coste muy alto. Es decir, esos líderes. Yo ayer pensaba en lo siguiente. La última vez que un presidente catalán dio una rueda de prensa en la Moncloa fue Artur Mas, 2012. Como todos sabemos, Artur Mas fue a hablar de un pacto fiscal y de una hacienda pública catalana, independiente, como la que tiene el País Vasco. Ayer este señor estaba hablando de independencia, de autodeterminación y de amnistía. O sea, fíjate que el salto que han dado es un salto, de luego, de trampolín, de triple salto mortal. Y para ellos, a nivel internacional y de imagen, y es lo que saben hacer y lo que pueden hacer, evidentemente que tú sientes al gobierno español contigo significa mucho. Pero hay un elemento más que quiero introducir. El último elemento. No olvidemos otra cosa fundamental que no hemos mencionado hasta ahora, y es las elecciones catalanas. Dentro de pocos hay elecciones catalanas y también hay un elemento de postureo de cara a las elecciones entre un partido, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Torra decía una cuestión, Víctor, y era, no vamos a dejar que elementos coyunturales interfieran en lo importante, y se refería a dos cuestiones, a las elecciones catalanas y se refería también a los presupuestos. Vale. Y yo te digo, cuestiones de libro que son de primero de EGB. Ya no existe la EGB, pero la EGB cuando existía era muy buena. Cuando dos partes en conflicto negocian y lo hacen en base a las posiciones, establecen discursos de carácter interno para la parte, digamos, más conflictiva de los suyos, la más enrocada, la más radical. Es lo que van a hacer los próximos meses. Es decir, Torra no se va a dirigir a ese catalán que ya empieza a dudar, se va a dirigir a los más enrocados, a aquellos que le pueden llamar traidor, butifler, y le va a dar un discurso precioso. El señor Sánchez, que es en esto un artista, saldrá de la mesa estableciendo un discurso que no pueda aprovechar el resto de la derecha española para decirle te has arrodillado y te has entregado a Cataluña. Pero oiga, es que hay que pasar por esa fase, es que no pasa nada. Ya llegarán a la fase de los intereses. Mira, yo pongo un ejemplo personal. Yo el viernes pasado estaba en Barcelona. Me coge una taxista que yo por el acento entiendo que es hija de un inmigrante de otra comunidad autónoma. Empezó a darme la matraca con el tema del independentismo.
Yo, en vez de pasar o en vez de adoptar una postura agresiva, le dije, mire usted, señora, cuénteme lo que quiera, pero la decisión que se tome aquí, usted va a tener que contar conmigo. Sí, pero tal, porque nosotros somos... Usted haga lo que quiera. Usted va a tener que contar conmigo para lo que quiera hacer aquí. Cuando las buenas señoras ya se le acabó el argumentario que le fabrican sus partidos, dice, hombre, señor, por eso tenemos la taula. Bueno, pues ya tenemos un argumento que se está instalando en la sociedad catalana, que hay una taula, que hay una mesa, no sé si camilla, con falda, sin falda, pero la sensación es, no estamos en la calle, no estamos en las trincheras, alguien está hablando de que, os lo garantizo, por la poca experiencia que va a tener, en los próximos 4 años no van a hablar de nada, de postureo. Esa te puedes erosionar desde ahí, eso es verdad. ¿Tú coincides en eso? ¿Que no van a hablar de nada? Lo va a permitir, sobre todo... Porque igual a Pedro Sánchez le interesa. Vale, a Pedro Sánchez le interesa, pero los independentistas les va a interesar. Estamos hablando de política ficción y yo la impresión que tengo es que ni unos ni otros tienen horizonte. No. Directamente a lo que salga. Quiero decir, vamos a volver a reunir... La mesa, la taula es la mesa. Sí. Es que no todo el mundo dominamos el catalán como el único objetivo, y en eso la discusión completa, es mantener la relación. El único que era mismo. Claro, entonces, el mes que viene, teóricamente, tenemos otra reunión. De la taula. De la taula, de la mesa. Y ya en abril, el 5, tenemos las elecciones, o sea que se supone que si se aproxima mucho, lo mismo, la de marzo la retrasamos y nos aproximamos ya a la aprobación teóricamente de los presupuestos en el supuesto de que aprobemos los presupuestos. ¿Y hasta dónde va a ir esta mesa? Quiero decir, yo no lo sé si Felipe González va a tener razón con todo lo que está diciendo de a dónde va esta gente, este gobierno de Pedro Sánchez, pero previsiblemente, si cada uno se mantiene en sus postulados, en principio yo creo que los independentistas catalanes en esto son firmes, en reclamar la independencia y el referéndum de autodeterminación, y supongo que el gobierno de Pedro Sánchez también se mantendrá en su posición contraria, digo que supongo, habrá que verlo, pues entonces esto no va a ningún sitio, porque estamos hablando de blanco y negro, estamos hablando de... No puedo evitar decirlo después de comentar lo de Berro Camora. A mí me encantaría que en esa taula, el presidente... En esa mesa, la taula en Cataluña, que el presidente del gobierno de España fuera Felipe González, pero no lo es. A mí me encantaría. Hay una voz que me ha interesado mucho. Hay una voz que me ha interesado mucho escuchar en este inicio del diálogo en esta mesa, que es la de Núñez Feijóo. Núñez Feijóo dice, bueno, ¿esto cómo va a terminar? Con un pacto fiscal y con una hacienda pública catalana. Entonces, vamos a premiar a los que han sido desleales, los que han montado un pifostio brutal aquí en España, los que han separado a la sociedad catalana. Vamos a terminar premiándoles para que estén tranquilos y o sea un paso más en un proceso que ellos van persiguiendo como con un anhelo salvaje. Pues la verdad es que sería triste que fuese así. No, pero si ellos, es decir, cuando hacemos ese discurso, el discurso que estamos obviando y estamos tapando es que todos sabemos que la política fiscal en este país, sobre todo de redistribución de fondos del Estado a las comunidades autónomas, es injusta y es parte de este problema. Pues mire usted, no sé quién lo va a arreglar, pero sí que es verdad que haría falta un gran pacto fiscal para todas las comunidades autónomas que nos dejen condiciones de igualdad. Y hombre, lo del concierto vasco, si nos ponemos y vamos todos al concierto vasco, pues vamos todos al concierto vasco. Pero lo que no puede ser... ¿La justicia y el concierto vasco-navarro, eso es posible? Sí, pero fíjate, una cosa que es imposible. Os voy a dar un dato. Ha salido, y esto la gente no dice nada, porque la gente lee lo que queramos que leamos. Dice que se ha iniciado la transferencia solamente en gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco. Yo voy a dar un dato real. Me puedo equivocar en los décimos. Eso es un hito. Eso en 40 años ningún gobierno lo había permitido. Yo voy a dar un dato real. Es decir, me puedo equivocar en la cantidad porque todos los días no me la empollo. Pero prácticamente la renta mínima de inserción debe estar en unos 300 y pico euros en Murcia y en unos 1.100 euros en Euskadi. En el País Vasco. En el País Vasco. Con lo cual, lo que estos señores quieren hacer con la Seguridad Social, rompiendo la caja única de la Seguridad Social, oiga, es parecido. Ahí sí que estamos hablando de temas importantes, que estamos aquí floreando siempre con el coronavirus, el señor el Torra, que me parece lo más negado que ha aparecido en la vida política española en los últimos 500 años. Es decir, oiga, aquí los que se están llevando el botín
no son los de la taula. Pues tenemos son los primos hermanos de arriba. Tenemos lo que votamos directamente. Tenemos lo que votamos. Tenemos lo que votamos, o sea que no podemos quejarnos porque es lo que hemos votado. Sí, sí. En cualquier caso, una maravilla. En cualquier caso es cierto, y aquí se ha enlazado con que puede ocurrir que algunas de las cosas que se acuerden rompan todavía más esa igualdad y respecto de otras comunidades autónomas, por ejemplo la de Murcia. Y además todo con la vista puesta en las elecciones gallegas, vascas y catalanas. De esto le hemos preguntado sobre ese pacto entre Partido Popular y Ciudadanos y sobre si puede también afectar estas negociaciones, cómo la ven ellos, a la región de Murcia. Le hemos preguntado a la portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, que es de Ciudadanos, y también a Joaquín Segado, que es del Partido Popular. Se ha dado un paso más. Ahora lo que se ha conseguido en el País Vasco es un acuerdo para ir juntos a las elecciones. Y yo creo que en un sitio como en el País Vasco, en el que pues tanto se ha luchado por la defensa de las libertades y de la Constitución, es positivo que los constitucionalistas, los que quedamos defendiendo la Constitución en el País Vasco, que ahora mismo somos el Partido Popular y Ciudadanos, pues que nos hayamos unido para hacer frente común ante los nacionalistas y la izquierda, que se posiciona más cerca del nacionalismo que del constitucionalismo. Mi valoración es positiva. El acuerdo siempre, lo importante es que los partidos constitucionalistas, en cualquier caso, sumemos donde haya división de fuerzas, ¿no? En este caso, yo creo que por encima de otras formaciones políticas que no apoyan la Constitución, yo creo que en este caso concreto del País Vasco, yo creo que es importante que vayamos todos unidos y en el caso de Ciudadanos y el Partido Popular, para este caso concreto del País Vasco, pues mi valoración es positiva. Torra fue recibido con honores de Estado por el presidente Pedro Sánchez en una mesa bilateral que tendrá carácter mensual. Desde la región de Murcia, el Gobierno regional pide respeto institucional y un trato igualitario con el resto de comunidades autónomas. Si Cataluña cuenta con el Gobierno para resolver lo que califican como un problema político, el Gobierno regional solicita también una mesa de diálogo bilateral para hablar de temas como la infrafinanciación y el Mar Menor. Bueno, ¿qué os parecen los pactos? ¿Son coherentes ideológicamente, Partido Popular y Ciudadanos, en el País Vasco, en Cataluña? Vamos a ver qué ocurre en Galicia. ¿Son coherentes ideológicamente? ¿Pueden sumar realmente y hacer que crezca el centro derecha o el constitucionalismo en estos lugares? ¿Cómo lo veis, Pepe? Bueno, en las elecciones las últimas, las de noviembre del 19, la diferencia entre el bloque de derecha y de izquierda, o sea, el bloque de izquierda, pues PSOE, Podemos y Más País, y el bloque de derechas, suponiendo que Ciudadanos esté ahí, Vox y Partido Popular, fue de 7.000 votos. O sea, nada. Y estamos hablando de casi 10 millones de votos en un sentido y en otro. ¿Dónde está, digamos, la pugna y el debate y el objetivo que se puedan plantear? Pues lo que pasó en España en los 80-90. En los 80, el CDS, como fuerza, digamos, de centro, aproximadamente un 10% de los votos, pues impedía que la Alianza Popular de entonces consiguiera ser un partido que aspirara a desbancar al Partido Socialista, y tras la refundación de Alianza Popular por parte de Aznar y la creación del Partido Popular, que coincidió con la desaparición del CDS, entonces digamos que el bloque de derecha quedó totalmente integrado en unas solas siglas, y en la izquierda estaba el Partido Socialista y estaba Izquierda Unida. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Pues que actualmente el bloque de izquierda está partido en 3 formaciones y el bloque de derechas también, con una diferencia fundamental, y es que los nacionalistas tienen 2.600.000 votos, 2.400.000 los independentistas, 200.000 los regionalistas.
Entonces, el Partido Popular parece que está intentando integrar una parte, la más pequeña, digamos, de ese bloque de derecha, la más pequeña en estos momentos, que es la que representa Ciudadanos, porque no hay que olvidar que una parte muy sustancial es la que significa Vox, y Vox puede ser el 15%, y el 15% significa que si el PP en el futuro aspira a gobernar en algún sitio de España, va a tener que plantearse que tiene necesariamente que pactar con Vox. ¿Qué encontramos? Encontramos a dos partidos políticos, el Partido Popular y Ciudadanos, en coyunturas muy distintas. En el caso del Ciudadanos encontramos actualmente un partido sin fundador, sin votos, ha perdido 2,5 millones de votos, sin estructuras, es un partido que nació muy rápido y tiene estructuras muy débiles y además está cismado. Es un partido completamente irrelevante en Galicia, no tiene ni un solo escaño en el Parlamento gallego, y es un partido completamente irrelevante en el País Vasco, y es un partido cuyos 10 escaños en el Parlamento español significan 0 de influencia. Los 10 escaños de Ciudadanos en el Parlamento nacional no tienen ninguna validez, ni aritmética ni luego de facto. Con lo cual, ese partido está ahogándose, ese partido en cada encuesta está perdiendo votos. Para ese partido, que además es curioso porque la señora Arrimadas ha provocado, incentivado, animado el pacto con el Partido Popular, pero puede que ella no sea la lideresa de ese partido en apenas un mes. Ciertamente, yo creo que luego será, pero puede que no lo fuese, porque tienen esas elecciones internas. El Partido Popular. Tenemos un todopoderoso Partido Popular gallego que todas las encuestas a día de hoy le siguen dando al señor Feijóo, que hoy podíamos leer titulares diciendo, para mí es mucho más importante Galicia que el PP. Él está jugando en su campaña electoral a posicionarse como un señor que simplemente se deja la vida por Galicia y que además renunció al trono nacional de su partido por apostar por Galicia y posiblemente revalide su mayoría. Pero si lo fuerzan, porque no olvidemos que la operación de unir siglas, etcétera, es una operación propiciada por Casado, desde arriba, impuesta hacia abajo. Y ahí ha habido sangre en el Partido Popular del País Vasco, en el que el señor Alonso pues, ha dimitido, es sustituido por el señor Iturgaiz. Y ahí, ¿cuál es el problema? ¿Qué tipo de peso le vas a dar a las personas de Ciudadanos, dónde van a estar situadas, que incorporas a las listas? Porque claro, si mañana esas personas tienen un papel decisorio y se separan de los posicionamientos previos, pues el gobierno de Galicia puede verse en entredicho. Por eso, ¿qué están diciendo? Que los señores de Ciudadanos sumados a las listas gallegas del PP estén a partir del puesto 38. De forma que si un día, mañana, hay desavenencias y se separan, que el gobierno en sí no caiga. Es una situación muy completa. ¿Del puesto 38 dónde? En las listas de... pero las listas son provinciales. Sí, pero hay que aparezcan en puestos relegados atrás, que a partir del 38 tengan su representación. Yo cuando decía Antonio si esta estrategia es importante, yo se me ocurría imitar a Pepe Racomora y decirle, ¿para quién? Pepe muchas veces pregunta, no responde. ¿Para quién? Si es importante, ¿para quién? Claro, porque según... Así no me equivoco. Claro, entonces, pero vamos, fíjate, es una buena estrategia y en esta pregunta viene como anillo al dedo, ¿para quién? Para los dirigentes de Ciudadanos es muy importante esta estrategia. Para el país, un pito. Es decir, la estrategia de Ciudadanos en este momento, el país, eso que se le diera en la boca a ellos, que no le cabía en la boca, que era España, le está importando poco. Lo que le está importando es qué pasa con ellos, con los dirigentes, cómo se recolocan. Y porque tienen un partido que está prácticamente ya en riesgo de extinción, con lo cual lo que están intentando decir, la foto que tiene la señora Arrimadas es del señor Casado encabezando la lista por Madrid y ella, si es posible, la segunda, la tercera, la cuarta. Eso es acabar con el fantasma, exacto. El fantasma que es el de la UCD, el del CDS y UPyD. Ahí se ve ella. Además, fijaros, y de los dos, ¿quién va a ganar? Tienes a Arrimadas, que responde a la conformación cesarista que tenía Rivera del partido, es decir, todo lo que había en la región eran franquicias, allí se mandaba, pero luego por otro lado el señor Igea es un tipo que viene de UPyD, que eso es una marca personal importante y que la política española le gusta poco. ¿Quién va a ganar? Arrimadas, porque es más guapa y más telegénica. Sí. Yo creo que son los dos grandes argumentos que le van a dar la victoria. Y Murcia. En Murcia es que a mí el gobierno regional... No sé si habéis visto la película La Triste, la última escena de los tercios de Flandes, que estaban todos ya para caer, se sujetaban unos a otros así con los hombros. Es decir, el gobierno de Murcia hay algo que une a Ciudadanos y al PP, que es el poder. El poder que desaparecería si una de las piezas deja de encajar. Y además con una amenaza así, fíjate, en Murcia tiene una amenaza real. Yo estoy convencido
que el Partido Socialista no va a dejar de intentar preparar una moción de censura hasta el último día. Sí, depende de que alguien de Ciudadanos salga corriendo. Así de fácil, Antonio. Si esto, bueno, si le funcionó en Madrid, lleva el PP, más de uno, lleva el PP gobernando en Madrid con este mismo artilugio muchos años. Es decir, estas cosas en política son posibles. Aquí sí les une, es decir, porque yo creo que el gobierno que preside el señor Mira, lo que intentan no es el bien de la región, sino donde está el bien nuestro. Porque es que no se han visto en otra. Y ahora mismo, yo sinceramente, si estuviera en la piel de ellos, estaría buscando encajes europeos, encajes nacionales, alguna canonjía por ahí, yo qué sé, la autoridad portuaria. Caso, Pablo, este pacto le deja también vía abierta a Vox, que no hemos hablado de eso. Pacto para Partido Popular Ciudadanos, puede interpretar la ciudadanía, puede interpretar, no, quiere decir, puede interpretar la ciudadanía, que es un gesto, un giro del Partido Popular hacia el centro y que Vox tiene vía libre. Vamos a ver, es que aquí hay un tema muy importante. En la apuesta que hace Casado de sumar siglas, de conglomerar siglas, aparece una visión que viene de que fue jefe de Casado, es decir, de Aznar. Si recordáis bien, Aznar hace unos pocos años, cuando se disgrega la derecha y nace Vox, bueno, nace primero Ciudadanos, luego Vox, dice, yo volvería a la política... yo volvería... Cuando se disgrega la derecha no nace Ciudadanos, Ciudadanos tiene otro origen. Bueno, perdón, sí, pero vamos a ver, había una pata del Partido Popular que era liberal, que se fue con Ciudadanos en un momento dado... Ciudadanos nace en Cataluña y nace... por la dejación del PSOE y de otros partidos. El Partido Popular... Incluso la marca liberal de Ciudadanos... pero el Partido Popular de Aznar, el que dirigió Aznar, aglutinó, bajo las siglas del Partido Popular, a los liberales, personas como, por ejemplo, Esperanza Aguirre, una liberal pura y dura, y también a personas que son, obviamente, como Abascal, es decir, que viene del Partido Popular. Luego, con la crisis, etcétera, se rompe la derecha y nacen tres derechas, que es lo que tenemos hoy. Entonces, nuestro amigo Aznar dijo... que estar los liberales removiéndose en su nuestro amigo Aznar que dice... Se te van a aparecer esta noche algún liberal. ¿Qué dijo Aznar antes de que Casado fuese presidente del partido? Yo volvería a la política a reunificar a la derecha. Entonces, Casado vive en la utopía, que no estoy diciendo que sea inalcanzable, de reunificar a esa derecha. Incluso le gustaría más absorberla de nuevo, ¿no? Reintegrarla en el PP. Eso podría pasar con Ciudadanos, que en esta apuesta de pegar siglas, pues al final te los comas directamente. Con Vox va a ser algo más rocoso y difícil la digestión, pero al menos tenerlo ahí como aliados. Obviamente eso va a un coste. Hemos visto cómo el señor Alonso, pues esa doctrina desde Génova no le interesa, no ha encajado en ella y ha dimitido directamente porque lo han preterido y le han puesto otro candidato, como el señor Iturgaiz. El señor Casado, por estrategia, entiende que si no consigue esos pactos de cara a las elecciones generales, él nunca gobernará. Repíteme que Aguirre liberal, que me reponga. Hombre, que Aguirre es una liberal, además británica, de corte británico. Una cuestión para terminar, decía Víctor que estos 3 años que quedan de gobierno regional no va a haber modificaciones, salvo que pueda haber la moción de censura, la va a seguir intentando el Partido Socialista. ¿Tú crees que puede tener éxito? Bueno, quiero decir que eso es política ficción. Habrá que ver si los diputados de Ciudadanos pues se mantienen en un sentido o en otro. Sobre todo con el acuerdo que tiene a nivel nacional el Partido Socialista con Podemos y los independentistas. ¿Tú crees que alguien de Ciudadanos puede hacer esa decisión? Pero que una cosa es una cosa son las raíces de Ciudadanos, que decir, una cosa es el Ciudadanos que nace en Barcelona, su sede central está en Barcelona. Una cosa es el Ciudadanos de Albert Rivera, una cosa es el Ciudadanos que consigue ganar las elecciones catalanas, ganando en todo el cinturón y en el área metropolitana de Barcelona, donde antiguamente ganaban los comunistas o los socialistas y que ganan ellos. Y otra cosa es el modelo de franquicia que se ha extendido en el resto de España y que es totalmente diferente. Con una diferencia, que el dueño de la franquicia se ha ido a cantar o a acompañar a la cantante, que ya no hay... Está, digamos, en su vida privada y ha decidido. Además, es un trabajador, es un trabajador que tenía un empleo anterior y que podía directamente volver y dejar la política y volver a su trabajo, lo cual no lo puede decir todo el mundo en el mundo de la política. Pero yo he intentado hacer lo que él hacía cuando hablaba de otros. Pero bueno, está en su vida privada, te lo acepto. Y el resto de la peña está en cómo gestiona su destino personal en lo universal. Entonces el panorama es otro, ¿eh?
Es decir, cuando tú tienes opción de que tu partido va a revalidar un gran número de diputados, tú te agrupas, tienes un interés colectivo e intentas trabajar para que tu partido esté por lo mejor posicionado a nivel nacional y regional. Pero cuando tienes la sensación de que las elecciones te van a llevar a la invisibilidad, lo que empiezas a gestionar es qué hago yo conmigo mismo. Y esa decisión ya es muy personal. Y eso, como decía Pepe, es verdad, mientras que no ocurra, mientras que no se demuestre que ha ocurrido, es política ficción. Pero que puede ocurrir eso y lo contrario. Bueno, en esta pugna entre dos candidatos a liderar Ciudadanos, obviamente, como decía muy bien Víctor, la atractiva con la que los españoles se hubiesen ido al cine, porque recuerdo que era la persona elegida por los españoles para irse al cine. Pablo, ¿eh? Ya, bueno, pues a cenar. Es la señora Arrimadas, que ella patrocina un modelo muy centralista, que yo sí creo, como dice Igea, que tiene carácter leninista o de franquicia americana, donde tú pones a dedo a quien te da la gana a la cabeza de esos partidos regionales, Ciudadanos, una franquicia naranja. Es una señora que tiene muy claro que hay que colocar al partido en la derecha, no entre izquierda y derecha pivotando, que no pivote, y además es una señora que está a favor de los pactos con el Partido Popular, hemos hablado Galicia, Euskadi y Cataluña tal vez. Mientras que el señor Igea tiene para mí un pensamiento más profundo, un pensamiento más nítido, un pensamiento menos de supervivencia, es decir, aboga por un modelo descentralizador, por un modelo que era el originario de Ciudadanos hasta que Rivera se traicionó a sí mismo, que era: usted no puede predeterminar pactos, el partido puede pactar a izquierda o a derecha con mayor libertad, y donde no haya un dedo de Dios que señala quién gobierna en cada uno de los puntos de la franquicia. Como bien ha dicho Pepe, lo ha insinuado, ese partido cuando nace en un espacio donde las elecciones las ganaba el PSUC y el PSC. Hay dirigentes socialdemócratas en la Fundación de Ciudadanos y liberales, de los que yo entiendo por liberales, que no se parecen nada a tus liberales. Que Esperanza Aguirre es una liberal de Hayek. Esperanza Aguirre es tan liberal. Esperanza Aguirre es tan liberal que ella profesa el pensamiento de Hayek, que es ya el colmo de los teóricos liberales. ¿Tú duermes bien? Yo de maravilla. Esta noche duerme con la luz encendida. Lo haré. Pepe, gracias por estar aquí. Vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas, esas elecciones. Y Pablo, un placer contar contigo. Y Víctor, muchas gracias. Porque te van a aparecer los liberales. Por cierto, que Pablo, con la relación con los movimientos de los estudiantes internacionales está permanente. Hay coordinación a todas las universidades, lo están llamando para ver qué ocurre. De momento transmitir tranquilidad, ¿no? Nosotros hemos transmitido tranquilidad. Los estudiantes, que precisamente hemos visto ahora mismo en antena, transmiten tranquilidad también. Y creo que hemos hecho una labor muy buena de comunicar de manera directa a los distintos colectivos, al colectivo de toda la universidad, porque la gente viaja, ¿no? No solo los Erasmus viajan, todos viajamos. Al colectivo particular de 51 Erasmus que tenemos en la zona del epicentro de la crisis en Italia, y luego también tenemos un número de italianos en la UCAN no desdeñable que también han sido informados. Pero aquí hay que poner en cuarentena es saber que es que más viaja. Es cierto, mira que tengo, que no sé si es coronavirus o gripe normal, ya lo veremos. Yo he venido porque tú lo has dicho. No removamos la preocupación entre los ciudadanos. Gracias a los tres por haber estado aquí esta noche. Volveremos la próxima semana. Buenas noches, gracias.